¿Por qué Jesús enfatiza que Él es el Señor y el Maestro? ¿Cómo sabemos que el lavar los pies los unos a los otros es una orden y no solo una parábola más? ¿Qué relación hay entre la Santa Cena y el lavatorio de pies? ¿Cuál es la promesa por lavar los pies de los santos y servirles? Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Tomando su manto, volvió a la mesa. En el contexto de la cena de Pascua y sabiendo que su hora había llegado, quitarse el manto y volverlo a tomar es un acto profético del Señor Jesús. Quitarse el manto indica que se despoja de su dignidad porque Él vino a servir, y significa que al final Él pondrá su vida motivado por su amor por nosotros. Ahora, después de lavar los pies, toma su manto, representando que tras morir como siervo no solo volverá a tomar su vida, sino que volverá a la gloria divina de donde vino. Toma el manto porque es suyo. Igual pone su vida y la vuelve a tomar, porque el Padre le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio. Esto, en palabras del apóstol Mateo, significa que el Señor Jesús tiene toda potestad, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Pero es llamativo que solo diga que tomó el manto que se había quitado y no diga que se quitó la toalla que se ciñó. Probablemente el Señor Jesús no se quitó la señal de su servicio porque esa es su naturaleza, el ser siervo, el ser ayudador de todos. Por eso dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Significa que los creyentes debemos ser siervos hasta la muerte. El servicio debe definirnos. En Cristo, el servicio no nos quita libertad ni nos disminuye en decoro, sino que nos dignifica. Cristo Jesús vino como siervo para libertarnos, y nosotros hemos sido libertados para liberar a otros mediante el servicio a ellos. En el mundo, el servicio conlleva la nefasta noción de subordinación, pero en Cristo el servicio significa igualdad, pues así como uno considera como mayores a los demás y uno les sirve, así los demás lo consideran a uno como el mayor y nos sirven. En todas las actividades de la iglesia, incluso en el matrimonio cristiano, el Señor nos pide cumplir nuestra función sin jerarquías, sin unidades de mando, sin centralización y sin intermediarios. Y así, la igualdad entre todos, especialmente entre varón y mujer, no es solo teórica, sino que alcanza hasta la raíz del alma. La relación debe ser de comunicación directa, hablando con verdad, con visión de trabajo en conjunto, en cooperación y en unidad de objetivos como Cristo y el Padre.
En Cristo, la autoridad no es el derecho de ejercer poder o control sobre los demás. La autoridad es la capacidad para servir en el nombre de Jesús con el fin de ampliar la esfera de influencia del reino de Dios. Debemos ejercer la autoridad que Él nos dé como Él mismo la ejerció, sin contender ni vociferar, sin apabullar ni aplastar. En el mundo, la autoridad va por el camino de la superioridad sobre los demás e impone obligaciones y hace demandas, humilla y presume. En Cristo, la autoridad se viste de amor y del poder de Dios que restablece y mediante el servicio perfecciona las virtudes de los demás. ¿Sabéis lo que os he hecho? Algunos no lo traducen como pregunta, sino como un imperativo y leen: entiendan lo que he hecho. No se refiere solo al mero acto del lavado de pies, sino a todos y cada uno de los detalles. La cena, la discusión, la enseñanza, el manto, la toalla, la presencia de Judas, la respuesta a Pedro, etc. El Señor Jesús no quiere que interpretemos mal su gesto. Su pregunta no es retórica, sino que es la introducción a la explicación que dará de su gesto. Con esta pregunta llama la atención de todos para fijar en nuestras mentes y corazones no solo el recuerdo de aquella escena, sino también su profundo significado y su validez permanente. No es un simple acto de humildad, es un llamado a vivir en este modelo de comportamiento, a despojarnos de los criterios injustos del mundo y ser siervos de los demás. Maestro y Señor. La costumbre ancestral judía implicaba el servicio de los discípulos a los maestros, tal como Eliseo con Elías o Josué con Moisés. Y para sus discípulos, Cristo Jesús es también su Maestro y Señor, en ese orden. Pero Cristo Jesús invierte este orden. Al decir yo, el Señor y Maestro, aclara que Él no es Señor porque es el Maestro, sino que por cuanto es el Señor, es nuestro Maestro. Sobre todo, Él es nuestro Señor, pero con su acto de humillación al lavarle los pies, Él no es Señor por imposición, sino por su ejemplo y servicio a nosotros. Él personalmente también nos lo estipula: el que dirige sea como el que sirve, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Por tanto, más que enfatizar el binomio Señor-Maestro, establece la relación Señor-Siervo, anunciada por el profeta Isaías en los capítulos 52 y 53. Como se ve, el Señor Jesús no busca gloria de los hombres, ni mera honra de labios, sino que da el ejemplo para que aprendamos de Él imitándole. Pero, por su incredulidad, Nicodemo y Judas solo le llamaban maestro. Igualmente, los ocultistas de hoy reconocen a Jesús solo como maestro. Para los que creemos, más que maestro, Él es Señor. Y más que llamarlo Señor, le reconocemos como Señor nuestro. Y nadie llama a Jesús su Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Tienes tú el Espíritu de Dios? Junto al Rey David, pidamos al Señor que no quite de nosotros su Santo Espíritu. En este pasaje, el discípulo Pedro le ha llamado Señor 2 veces, pero lo ha hecho para enfatizar la gran diferencia entre él y Jesús. Y el Señor Jesús lo ratifica: lo soy. Pero cuando un creyente empieza a llamarle su Señor, muestra un ascenso en el conocimiento de Cristo Jesús y en su compromiso de amor por Él y por su prójimo hasta la muerte.
Llamarle Señor es reconocer que Él es el Mesías, el Rey de Israel, y que es el Hijo unigénito de Dios. Esta es su identidad. Cuando Pilato le preguntó si Él era el Rey de Israel, el Señor Jesús le contestó que había venido para dar testimonio en favor de la verdad. Esto significa que llamarle Señor o Rey no es pensar en Él como un potentado humano, sino como siervo, guía y libertador en un sentido social y espiritual, no político. Que Jesús sea Señor y Maestro significa también que Él es la fuente de toda doctrina y práctica de la Iglesia. Él es la constitución de la Iglesia. Él es la ley de la Iglesia y su norma absoluta. Por esto, no puede haber ningún otro Señor, ni otro Maestro o autoridad. La verdadera fe está determinada por el Señor Jesús y por nuestra comunión con Él. No habiendo otro Señor, ni ningún otro Maestro o autoridad, en la Iglesia no puede haber diferencias de rango, ni en posiciones ni en tareas. Todos somos iguales. El acto del Señor de lavarle los pies, incluso a Judas, así lo establece. He lavado vuestros pies. Con humillarse, colocándose a los pies de ellos e incluso lavárselos, Cristo Jesús no ha dejado de ser su Señor y Maestro. Al no indicar que el Señor Jesús se quitó la toalla, implica que aún con el paño puesto, como señal de su carácter de siervo, Él es libre y digno y por eso es capaz de liberar y dignificar a los que a Él nos acercamos en fe. El amor y el servicio determinan la grandeza de una persona, porque nunca eclipsan la relación interpersonal. Las iglesias con jerarquías y diferencias entre unos y otros se han alejado de la verdadera fe en Cristo. Vosotros también debéis hacerlo. En esta frase, el apóstol Juan utiliza la palabra griega ofelo, que literalmente significa estáis obligados, en el sentido de deuda. Así pues, la ordenanza del lavatorio de pies no está sujeta al arbitrio de los creyentes. No es si les parece o no. Si le llamamos Señor, debemos obedecerle. Si le llamamos Maestro, debemos hacerlo como Él indica. Nuestra obediencia confirma que aceptamos su señorío por una sumisión voluntaria que acepta su verdad para transformarnos y ser semejantes a Él. No es la ejecución mecánica del lavatorio de pies lo que el Señor busca, sino el poner en práctica su significado. La finalidad no es meramente higiénica y tampoco busca una humillación denigrante ante los demás, sino el avance a considerar a los demás como superiores a uno mismo, los unos a los otros. Así como Jesús se dejó ungir por María de Betania, símbolo de la iglesia, el Señor Jesús nos pide, con la reacción de Pedro, que nos dejemos honrar y amar por Él, que aceptemos su demostración de amor a nosotros. Ahora dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es decir, que la humildad es dejarnos ser servidos por nuestros hermanos. El mandato no es solo para realizarse entre pastores y líderes, sino entre todos, los pastores con los feligreses y viceversa, y también entre feligreses. La acción es mutua y en el nombre de Jesús. No es para autocomplacerse, sino para darse a los demás. Y no es para la autoaprobación, sino para promover la cooperación. Ejemplo os he dado. No hay mejor enseñanza que la del ejemplo, tanto de servirnos como el de amarnos los unos a los otros.
Y su ejemplo fue más allá del mero dramatizar, no fue una mera gesticulación o palabras al aire. Y por cuanto Él lo hizo, nos manda a hacer lo que Él ha hecho, incluida la muerte física. Y seremos bienaventurados si así lo hiciéramos. El acto de Jesús, además de profético, al estilo de Ezequiel, Jeremías, Oseas o Agabo, es una acción cristológica y soteriológica. La vida entera de Jesús está resumida en este gesto de lavar los pies de los suyos, lo cual nos hace comprender de mejor manera la purificación del leproso, la liberación del endemoniado, la curación del ciego, la resurrección de aquella niña y del joven, así como su identificación con las mujeres, los esclavos y con los menospreciados. Al lavar los pies de sus discípulos, muestra la verdad de sus enseñanzas y la pureza de su ser. Y nosotros debemos hacerlo con esa misma convicción y en la profundidad de su significado. No es hacer por hacer, es asimilar los valores, es interiorizar el ideal, es intentar pensar y ver como el Señor Jesús piensa y como Él ve la vida y las cosas. En este sentido, el lavatorio de pies es una explicación de la Santa Cena, una ilustración del mandamiento nuevo, una exhortación práctica a hacer con nuestro hermano lo que Él hizo por nosotros. La Santa Cena representa la muerte de Cristo por nosotros. El lavatorio de pies simboliza el dar nuestra vida por los demás. Y así como el participar de la Santa Cena no significa que realmente seamos salvos, lavar los pies de los demás no siempre es indicador de humildad en el corazón. Pero, así como el Señor no escatimó los medios para explicar su voluntad, todos debemos imitarlo en gestos y acciones. Imitemos su actitud de servicio, no como deber, sino como necesidad interna. Como yo he hecho, vosotros hagáis. Resuena aquí la orden dada para la Santa Cena. Haced esto. El lavatorio de pies es una ceremonia que nos permite hacer nuestros los valores, ideales, sentimientos y pensamientos del Señor. Pero, más que un desafío, es un mandato para, mediante el cuerpo y la sangre de Jesús, desarrollar conciencia para amar y entregarnos hasta la muerte por los demás. Las palabras, como yo he hecho, vosotros también hagáis, indican que el lavatorio de pies es un acto de compromiso que nos induce a compartir la cruz de Cristo. La Santa Cena y el lavatorio de pies nos empujan a la unión, al amor, a la fraternidad, a la comunión con Dios y entre nosotros, y que deben ser la señal y distintivo de los creyentes. El gesto de lavarle los pies no fue solo para la foto, ni como recuerdo para la posteridad, ni un gesto de cariño paternal. No obviemos la narración del evangelista Lucas de la enseñanza al servicio, que apunta en contenido y significado al lavatorio de pies. Tampoco ignoremos el ejemplo de María de Betania y su relación con el lavatorio de pies, pues quien lo hace a uno de estos pequeños, al Señor lo hace. Y no pasemos por alto que el requisito para las viudas que podían ser honradas por la iglesia es haber lavado los pies de los santos. No desvirtuemos el mandato del Señor preseleccionando los pies con un equipo de preparación de eventos, usando utensilio de lujo o participando con una actitud vanidosa como quien hace las cosas para ser visto. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
de cierto, de cierto. Con estas palabras el Señor da un carácter de categórico a su mandato. Al ser irrefutable implica una doctrina decisiva. Con estas palabras, el Señor pasa a hacer uso de su autoridad y determina que sus discípulos deben hacerlo así. Su ejemplo es fuente de doctrina y es jurisprudencia. Otros ejemplos o actos que Jesús ha dado y que conllevan carácter categórico son el sufrimiento por la fe y el no juzgar a los demás. Y quien no juzga a los demás alcanza la perfección de Cristo Jesús. Servir, sufrir por el Evangelio y no juzgar son características del verdadero cristiano. No es una conducta ideal producto de la reflexión o contemplación, sino resultado de conocer a Cristo Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Se establece aquí una estricta relación de autoridad y sujeción entre Jesús y nosotros respectivamente. Hacer lo que Cristo Jesús nos manda no depende del criterio personal ni de los resultados de un concilio. Simplemente estamos obligados a hacerlo. La orden es: debéis lavaros los pies los unos a los otros, de manera literal, pero con vista al sentido de servicio. Está claro que somos siervos, no señores, y que lo que hizo el Señor Jesús no debemos solo saberlo, sino también practicarlo. Solo así seremos recibidos como si fuésemos Cristo mismo cuando Él nos enviare. Pero ser enviados no implica fama, poder y gloria, pues siempre seremos siervos. Y ser siervos literalmente significa que le pertenecemos a Cristo el Señor, y los subordinados no actúan por iniciativa propia, sino según las instrucciones dadas. Somos enviados para ejercer cierta autoridad en representación de Cristo Jesús, pero esta autoridad no depende de nosotros, sino que se deriva del Señor, y no podemos excedernos en lo que hacemos. Nuestra autoridad es limitada a lo que puntualmente el Señor Jesús nos envía a hacer, del mismo modo que con los poderes notariales, judiciales, administrativos, generales, etc., que se conceden a una persona o empresa que limitan las facultades establecidas para la representación. En la Iglesia todos somos siervos, somos mandatados. Él es nuestro poder dante y nosotros sus apoderados. Ninguno debe considerarse tan digno como para no cumplir la demanda de Jesús. Si el Señor manda, hay que hacer. Si Él envía, hay que ir, sin excusas, sin retraso y sin dudas. Como poder dante, Jesús es libre también de revocar en cualquier momento el poder que nos ha otorgado. Los creyentes debemos sujetarnos a su voluntad, que no es arbitraria, sino ejemplar y basada en el amor que enseña a vivir en armonía y que es la base y la exigencia constante de la Iglesia. La relación que hay entre el mandato de lavar los pies y nuestro carácter de siervos y de enviados ha hecho pensar a muchos, desde el teólogo Orígenes, que el lavatorio de pies conlleva también una preparación y bendición en el envío a la predicación del Evangelio. Si sabéis estas cosas. Algunos traducen: ¿entendéis estas cosas? Dichosos pues si lo hacéis. Otros dicen: ahora que entendéis estas cosas, seréis dichosos si lo hacéis. ¿Qué cosas debemos saber para ser bendecidos si las hacemos? El lavar los pies de los santos, ceñirnos de servicio, morir al yo, ir a predicar, la humildad, limpiarnos mediante el perdón mutuo de las ofensas.
la unidad entre los creyentes y asociarnos con los desfavorecidos. Si sabemos hacer las cosas que el Señor Jesús hizo, no será solo una bella teoría, pues no basta entender, hay que hacer. La bendición no es dada al que solamente sabe y entiende, sino al que lo hace. ¿Es nuestra vida cristiana una vida de servicio? ¿Servimos a los demás con nuestro tiempo, nuestro dinero, comodidad y aún con nuestra dignidad? ¿Servimos a todos o escogemos a quienes servir? Considerar a los demás como superiores a nosotros es la ley que rige las relaciones entre los miembros de la iglesia. La palabra ministro significa servidor. Así, todo el que sirve a los demás es un ministro del Señor. Y los ministerios en la iglesia son servicio, no títulos honoríficos. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Los sinópticos incluyen varias bienaventuranzas, pero el apóstol Juan incluye solo 2 en su evangelio y 7 en el Apocalipsis. La palabra bienaventurado es la traducción del vocablo griego makarios, que significa bendito o muy bendecido. Esta bienaventuranza del apóstol Juan se corresponde con lo que el evangelista Lucas escribió. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. El que obedece recibe la benevolencia de Dios y de las demás personas y será siempre colmado de favores. La felicidad será parte de su fortuna espiritual, tanto aquí y ahora como en el cielo. Aunque es una orden dada y nosotros debemos hacer lo que se nos manda, se incluye una bendición para el que lo ejecute. Esto acentúa la seriedad del mandato.